Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo Suárez, estudiante de Administración, Finanzas y Negocios Internacionales. Esta vez les daré una breve explicación de lo que son los tributos y cómo se clasifican. La clasificación de tributos son impuestos, tasas y contribuciones. Los tributos son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por una administración pública como consecuencia de la realización del hecho imponible que la ley vincule en el deber de contribuir. Son tres, como ya les dije: impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos son los valores que se le pagan al gobierno para que pueda solventar los gastos públicos. Gracias a esto es posible financiar las contribuciones de obras públicas como carreteras, estaciones eléctricas, aeropuertos, etcétera. También permiten cubrir gastos que se le invierten en la salud, en la educación, en la seguridad, en las ayudas sociales, entre otras. De los impuestos también se extraen los valores para pagar los sueldos de los gobernantes y a todo poder público, como los ministros, las Fuerzas Armadas, las entidades federativas y los municipios. Además, parte del dinero recaudado se destina a pagar la deuda pública. La recaudación de tributos es la principal fuente de ingresos del Estado y sin ello no sería posible mantener el país. En las tasas son contraprestaciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado. La tasa se paga cuando se ocupa o se consume un servicio ofrecido por cualquier entidad estatal. La tasa es un pago voluntario que el ciudadano hace para poder acceder a un servicio o beneficio ofrecido por el Estado. Las contribuciones son contraprestaciones pagadas con carácter obligatorio a un ente político con ocasión de una obra realizada por con fines de utilidad pública, pero que proporciona ventajas especiales a los particulares propietarios de bienes e inmuebles. En la clasificación de los impuestos. En los impuestos directos es aquel que recae directamente sobre la persona que realiza el hecho generador que causa el impuesto. En los impuestos directos, el sujeto económico es el mismo sujeto responsable de la obligación tributaria. En los impuestos indirectos, este recae sobre una persona distinta responsable del mismo. Caso típico del caso del IVA, donde el sujeto económico es el comprador o consumidor final, quien lo paga efectivamente, y es responsable es el comerciante, que debe recaudar y declararlo ante la ley. Los impuestos territoriales son aquellos impuestos directos o indirectos que cobran los entes territoriales como departamentos, municipios y distritos, y que son impuestos por los órganos legislativos territoriales como la Asamblea y los consejos, pero dentro del marco que la ley nacional ha impuesto. En los impuestos nacionales son aquellos de carácter nacional que cobra el Estado como tal para financiar sus servicios a nivel general. Estos pueden ser directos o indirectos. En los impuestos de renta fija y complementarios es un tributo de naturaleza directa porque grava esencialmente a la persona natural o jurídica. Y tiene en cuenta los ingresos como base gravable. Cabe aclarar que los impuestos, los mismos son aptos para producir un aumento en el patrimonio neto en el momento de su percepción, teniendo en cuenta en su depuración los costos y los gastos que se le incurrió para poder producir, los cuales se podrían deducir teniendo en cuenta las condiciones y los topes que indica la ley para hacerlo.
Dicho impuesto es de orden nacional, directo y de periodo. Impuesto sobre las ventas, el impuesto que se paga sobre el mayor valor agregado o generado por el responsable, aunque el impuesto se aplica sobre el precio de venta del bien o del servicio. En realidad corresponde solo al mayor valor que se agrega o se genera por él. Y en Colombia se aplica en las diferentes etapas del ciclo económico: la producción, la importación y la distribución. Fiscalmente, el concepto de valor agregado, como su denominación lo indica, corresponde a la diferencia entre el valor pagado por los bienes y los servicios grabados adquiridos y el valor al momento de la venta o de la prestación del servicio grabado. Se adiciona de tal manera que el impuesto a las ventas se causa únicamente sobre el mayor valor adicionado en la nueva operación, pero el impuesto pagado al adquirirlo se trata como descontable.